Papá no está muerto, él está debajo del suelo, dijo la niña negra, de solo 6 años. La policía comenzó a cavar. El delegado Samuel Reyes casi se atraganta con el café al oír esas palabras salir de la boca de la pequeña Luna. Luna estaba sentada en la silla de la comisaría, balanceando las piernas y sosteniendo un osito de peluche gastado, mientras repetía con la naturalidad aterradora de quien cuenta lo que ha comido: «Papá está ahí abajo, donde mamá ha puesto las baldosas nuevas». Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas, y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. «Los niños tienen mucha imaginación», murmuró el sargento Mendoza, sin levantar la vista del papeleo. Probablemente ha visto alguna película de terror. Pero había algo en la mirada de Luna que hizo dudar al delegado Reyes. Esos ojos grandes y serios no tenían la fantasía típica de un niño que inventa historias. Eran los ojos de alguien que había visto algo que nunca debería haber presenciado. Reyes conocía esa expresión. La había visto en víctimas de traumas, pero nunca en una niña tan pequeña. La vecina que había traído a la niña, la señora Elena, una mujer negra de 68 años, insistía en que algo andaba mal. «Roberto Fuentes desapareció hace 5 días. Jefe, no es normal que él se vaya así, dejando a su hija. Ese hombre ni siquiera iba al mercado sin decirle a alguien a dónde iba». Reyes conocía a Roberto de vista. Era un ingeniero civil respetado en la comunidad, siempre puntual en los compromisos escolares de su hija, el tipo de padre que llevaba fotos de su hija en la cartera y nunca se perdía una presentación escolar. El contraste con su esposa era tan marcado como el día y la noche. Sofía Fuentes había aparecido en la comisaría solo una vez para rellenar un parte de desaparición de su marido, con la misma naturalidad con la que se renueva el carnet de conducir. Mujer blanca, bien vestida, hablando con ese tono condescendiente que Reyes reconocía demasiado bien. La voz de alguien a quien siempre se ha tomado en serio por el color de su piel y por su abultada cuenta bancaria. «Mi marido a veces viaja por trabajo sin avisar», había dicho Sofía, arreglándose el bolso de marca importada. «No es nada grave, Roberto es impredecible». La pausa antes de impredecible había sonado tan falsa como un billete de 3 reales, pero Reyes no le había prestado la debida atención en ese momento. «Delegado», la señora Elena bajó la voz, mirando nerviosamente a su alrededor. «Hay algo que no le he contado. La noche que Roberto desapareció, oí gritos que venían de la casa. Ruidos extraños, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, y al día siguiente apareció una empresa de reformas allí, trabajando hasta tarde». Reyes sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «¿Qué tipo de reformas?» «El suelo de la cocina». Sofía dijo que era una sorpresa para Roberto cuando volviera del viaje. La ironía en la voz de la señora era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El detective recordaba vagamente que Sofía había mencionado una pequeña reforma durante su declaración, pero en ese momento le había parecido un detalle sin importancia. Ahora, mirando Luna, Reyes sentía que se le había escapado algo criminalmente importante en aquella conversación inicial. La niña dibujaba en el papel que le había dado, creando lo que parecía ser una habitación con un hombre tumbado bajo un suelo cuadriculado. Los detalles eran inquietantemente precisos para una niña de 6 años. «Luna», dijo Reyes, agachándose a la altura de la niña y modulando la voz para que sonara lo más suave posible. «¿Dónde está exactamente papá?» «En la cocina nueva», respondió ella sin dudar ni un segundo. «Mamá dijo que era nuestro secreto, pero papá tiene mucho frío ahí abajo». Él lloró muy fuerte antes de quedarse quieto para siempre. La señora Elena se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Mendoza finalmente levantó la cabeza de los papeles, dándose cuenta por primera vez de la gravedad absoluta de la situación. «Luna, cariño», continuó Reyes con voz controlada, «¿puedes contarme qué pasó la noche en que papá se quedó callado?» La niña miró al osito, como pidiendo permiso al juguete para contar el secreto. Mamá golpeó a papá con la olla grande de la cocina. Papá cayó al suelo y no se levantó más. Entonces mamá lloró mucho y dijo que era culpa suya por ser terco y no escuchar. Un silencio sepulcral se apoderó de la comisaría. Reyes sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Y después qué hizo mamá? Ella cogió la sábana azul de mi habitación y envolvió a papá todo entero. Luego cavó un gran agujero en la cocina y lo metió allí. Después vinieron los hombres con las baldosas nuevas y lo taparon todo. Luna hablaba como quien describe la receta de un pastel de la abuela, con una naturalidad que lo hacía todo infinitamente más perturbador. Lo que Reyes no sabía era que en ese mismo momento, a 40 kilómetros de allí,
Sofía Fuentes estaba en la oficina de su abogado particular explicando con calma por qué necesitaba acelerar el proceso de seguro de vida de su marido desaparecido. Ni siquiera sospechaba que Roberto Fuentes había descubierto algo sobre las inversiones en criptomonedas de su esposa que valían mucho más que su propia vida, y mucho menos imaginaba que Luna, a pesar de sus 6 años, guardaba secretos que convertirían ese caso de desaparición rutinaria en el mayor giro criminal que la ciudad había presenciado jamás. Mientras observaba atentamente el dibujo de la niña, Reyes se fijó en un detalle que le heló la sangre. Ella no solo había dibujado a un hombre debajo del suelo, sino también pequeñas bolsas rectangulares a su lado, como si supiera exactamente qué más había enterrado en aquella cocina reformada a toda prisa. Si esta historia de misterio e injusticia ya te ha intrigado, no olvides suscribirte al canal porque lo que descubrirás sobre lo que realmente sucedió en esa casa va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Qué más había presenciado Luna aquella terrible noche y por qué una niña de 6 años tenía detalles sobre un crimen que ni siquiera la policía había investigado todavía? La respuesta estaba enterrada junto con mucho más que un simple cadáver, y cada nueva revelación haría que este caso fuera aún más impactante. Reyes sabía que tenía entre manos algo mucho más grande que un simple caso de desaparición. 2 horas después de la revelación de Luna, estaba al teléfono con el juez Medina, tratando de conseguir una orden de registro y confiscación para la residencia de los Fuentes. Samuel, ¿me estás pidiendo autorización para excavar el patio trasero de una familia basándote en el testimonio de una niña de 6 años? Preguntó el juez con tono escéptico al otro lado del teléfono. Eso no aguantará ni 5 minutos en un tribunal. Señor, tenemos a una niña que ha descrito detalles específicos sobre un delito, una reforma sospechosa realizada inmediatamente después de la desaparición y una esposa que muestra una frialdad anormal para la situación. Reyes sentía como la frustración crecía en su pecho. ¿Y tienes alguna prueba física, testigos adultos, algo más que la palabra de una niña traumatizada? Reyes colgó el teléfono con más fuerza de la que pretendía. 20 años de carrera policial y seguía enfrentándose al mismo problema de siempre. Cuando se trataba de familias blancas y adineradas, la burocracia se convertía en un muro infranqueable. Mendoza se acercó a la mesa con expresión sombría. Jefe, acabo de recibir una llamada interesante. Sofía Fuentes ha estado en el despacho de su abogado esta mañana. Parece que quiere acelerar el proceso de seguro de vida de su marido. ¡Qué conveniente! Reyes se masajeó las sienes, sintiendo que se le formaba un dolor de cabeza familiar. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido Roberto? 5 días, y ella está buscando dinero en este momento. Sonó el teléfono de la comisaría. Mendoza lo cogió y tras unos segundos lo tapó con la mano. Es ella. Sofía Fuentes quiere hablar con usted. Reyes respiró hondo antes de contestar. Delegado Reyes, jefe, soy Sofía Fuentes. He oído que mi hija ha estado allí hoy. Su voz era controlada, pero había una tensión subyacente que no podía ocultar por completo. Su hija está bien, señora Fuentes. Estaba preocupada por su padre. Luna tiene mucha imaginación. Jefe, espero que no se hayan tomado muy en serio las fantasías de una niña pequeña. El tono condescendiente era inconfundible. Reyes sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué tipo de fantasías concretamente? Ya sabe cómo son los niños. Siempre inventando historias sobre monstruos debajo de la cama, gente enterrada en el jardín. Sofía soltó una risa forzada. Es solo su forma de lidiar con la ausencia temporal de su padre. Es interesante que mencione personas enterradas, señora Fuentes. Su hija fue muy específica sobre la ubicación. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Delegado, espero que no esté considerando perturbar a una familia en duelo basándose en las fantasías de una niña traumatizada. Mi abogado estaría muy decepcionado con ese enfoque poco profesional. La amenaza velada era clara como el agua. Reyes conocía el juego. Las familias influyentes siempre tenían abogados caros dispuestos a convertir las investigaciones policiales en pesadillas burocráticas. Solo hago mi trabajo, señora. Que tenga un buen día. Después de colgar, Reyes se quedó mirando el teléfono durante un largo rato. En su carrera había aprendido a leer a las personas, y Sofía Fuentes acababa de confirmar sus sospechas de la peor manera posible. Nadie menciona espontáneamente a personas enterradas a menos que tenga una razón muy específica para ello. Mendoza se acercó de nuevo. Jefe, hay algo más. He conseguido los registros telefónicos de Roberto de los últimos 30 días. Interesante, hizo varias llamadas a un abogado especialista en divorcios la semana antes de desaparecer. Reyes sintió que una pieza del rompecabezas encajaba. Roberto estaba planeando divorciarse. Y hay más.
Una comprobación rápida en los registros del registro civil. La casa está a su nombre, heredada de su padre. Si él muriera sin testamento, todo pasaría a su esposa. Pero si se divorciaran, ella lo perdería todo. Reyes se recostó en la silla. El cuadro se estaba volviendo cristalino. Móvil financiero, oportunidad durante la reforma, y ahora sabemos que ella tenía prisa. En ese momento, la señora Elena entró a la comisaría acompañada de Luna. La niña corrió directamente hacia Reyes, como si él fuera un viejo amigo. «Delegado Reyes, mamá está enfadada conmigo por haberle hablado de papá», dijo Luna, subiéndose a la silla junto a la mesa de él. «¿Por qué está enfadada, cariño?» «Ella dijo que ahora se la van a llevar y que me voy a quedar sola, pero yo le dije que usted parece muy amable y que no va a dejar que eso pase». Reyes sintió un nudo en la garganta. Esa niña inocente no tenía ni idea de la gravedad de la situación que había desencadenado con su brutal honestidad. «Luna, ¿recuerdas algo más de la noche en que tu papá no dijo ni una palabra?» La niña se quedó pensativa por un momento. Mamá lloró mucho después y habló por teléfono con un hombre que la llamaba mi amor. Papá nunca la llamaba así. La señora Elena y Reyes intercambiaron miradas significativas. Otra pieza encajaba, una relación extramatrimonial. ¿Y sabes quién era ese hombre por teléfono? No sé cómo se llama, pero vino a casa una vez cuando papá estaba trabajando. Mamá dijo que era el tío Ricardo, pero papá no tiene hermanos. Luna balanceó las piernas en la silla. Y se besaron en la boca, como hacían papá y mamá antes de empezar a pelearse todo el tiempo. Reyes cerró los ojos por un momento. Una niña de 6 años había proporcionado más información útil en 2 conversaciones que muchos detectives en semanas de investigación. La inocencia de Luna era a la vez una bendición y una maldición. Lo veía todo, pero no comprendía las devastadoras implicaciones de lo que había presenciado. Mientras Sofía Fuentes probablemente estaba en casa calculando fríamente cómo acelerar el proceso del seguro de vida y planear su nueva vida con su amante, una valiente niña acababa de entregar a la justicia toda la información necesaria para desenmascarar un asesinato premeditado. Lo que la arrogante viuda no sabía era que cada amenaza velada y cada mentira elaborada solo cavaban más profundo su propia tumba, mientras que la inocente verdad de una niña se convertía en el arma más poderosa que Reyes había tenido jamás en sus manos. Reyes sabía que enfrentarse a una familia influyente requeriría algo más que intuición policial. Necesitaría una estrategia quirúrgica. Mientras Sofía Fuentes probablemente dormía tranquila, confiada en sus costosos abogados y conexiones políticas, el delegado pasaba la madrugada construyendo un caso que ella nunca vería venir. «Mendoza, necesito que hagas algo extraoficial para mí», dijo Reyes bajando la voz en la comisaría vacía. «¿Conoces a alguien en la empresa de telecomunicaciones que pueda ayudarnos con los registros de localización de teléfonos móviles?» Mendoza sonrió maliciosamente. «Mi cuñado trabaja allí. ¿Qué tipo de información no oficial necesitas?» «La ubicación del móvil de Roberto Fuentes la noche de su desaparición y, si es posible, los datos de la torre más cercana a la casa de los Fuentes». Reyes garabateaba notas en un cuaderno que mantenía alejado de los archivos oficiales. «Quiero saber si su teléfono se quedó en algún lugar específico». Mientras tanto, la señora Elena se había convertido en una aliada inesperadamente valiosa. La jubilada tenía algo que Reyes necesitaba desesperadamente: tiempo, paciencia y la capacidad invisible que solo los vecinos ancianos tienen de observar a todos sin ser vistos. «Jefe», llamó ella a media mañana, susurrando al teléfono, «Sofía está haciendo las maletas, 2 maletas grandes, y ese hombre del que Luna habló, el tío Ricardo, la está ayudando». Reyes sintió como se disparaba la adrenalina. «Puede ver la matrícula de su coche». «Ya la he apuntado. Y hay más. Están sacando cajas del sótano. Cajas que parecen muy pesadas para que 2 personas las carguen con tanto esfuerzo». «Señora Elena, usted es mejor detective que la mitad de mis agentes». Reyes sonrió por primera vez en días. «Siga observando, pero mantenga la distancia. Si se dan cuenta de que los están vigilando». «Jefe, tengo 70 años de experiencia observando la gente. No se darán cuenta de mí». La pausa en la conversación fue interrumpida por Mendoza, que regresó con información que haría a Sofía Fuentes replantearse por completo su arrogancia. «Reyes, mi cuñado ha conseguido los datos. El móvil de Roberto Fuentes permaneció en su domicilio desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada del día de la desaparición. Después de eso, la señal simplemente desapareció, exactamente a la hora en que Luna dijo que presenció la discusión y la agresión». Reyes cerró los ojos,
sintiendo que las piezas encajaban perfectamente. ¿Y has podido identificar al tío Ricardo? Ricardo Castro, 43 años, asesor financiero. Y aquí viene lo interesante. Tiene una empresa de criptomonedas registrada a nombre de... ¿Adivina quién? Sofía Fuentes. Exacto. Una empresa fantasma registrada 3 meses antes de la desaparición de Roberto. Llevaban tiempo preparando su huida. En ese momento, Reyes tuvo una idea que lo cambiaría todo. Llamó a la doctora Laura Soto, una reconocida psicóloga infantil y una de las pocas personas en las que confiaba plenamente para tratar casos delicados. Laura, necesito un favor. Tengo una niña de 6 años que ha presenciado algo traumático. Ella ya ha hablado conmigo, pero necesito a alguien con tu experiencia para validar su testimonio de forma que sea irrefutable en un tribunal. Samuel, sabes que los testimonios de niños tan pequeños rara vez se aceptan como prueba. Es diferente, Laura. Esta niña tiene detalles que solo un testigo ocular podría tener, y si conseguimos documentarla adecuadamente con tu experiencia, tenemos una oportunidad real de hacer justicia. La doctora Soto accedió a reunirse con Luna esa tarde. Mientras tanto, Reyes preparaba su jugada más arriesgada. Enfrentarse a Sofía Fuentes antes de que pudiera escapar, pero esta vez con preguntas que ella nunca esperaría. Mendoza, vamos a hacer una visita social a la señora Fuentes. Nada oficial, solo para ver cómo está llevando la situación de la desaparición de su marido. La sonrisa de Reyes tenía algo depredador. A veces, las personas más arrogantes cometen los errores más estúpidos cuando se sienten demasiado seguras. Mientras se dirigían a la casa de los Fuentes, Reyes sabía que estaba jugando un juego peligroso. Sofía probablemente ya había llamado a sus abogados, pero había algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: la inocente verdad de una niña que aún no había aprendido a mentir. Lo que Sofía Fuentes no sabía era que cada amenaza velada, cada sonrisa condescendiente y cada intento de usar sus privilegios para escapar de la justicia solo alimentaban la determinación de un hombre que había dedicado toda su vida a proteger a los vulnerables de los poderosos. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no habría abogado lo suficientemente caro como para contener el daño. Al llegar a la casa, Reyes observó las maletas en el coche de Ricardo y sonrió para sus adentros. Los culpables siempre cometen el mismo error. Creen que son más inteligentes que todos los que les rodean, pero esta vez la arrogancia sería el instrumento de su propia caída, y la justicia llegaría a través de las sinceras palabras de una niña valiente que se negó a guardar secretos sobre el padre al que amaba. Reyes llamó a la puerta de la casa de los Fuentes con la confianza de quien tiene todas las cartas ganadoras en la mano. Cuando Sofía abrió, su sonrisa falsa desapareció al ver la expresión decidida del delegado. «Señora Fuentes, me alegro de encontrarla todavía aquí. Por lo que he visto, se están preparando para un viaje». Reyes señaló discretamente las maletas en el coche de Ricardo, que rápidamente se escondió detrás de la cortina. Solo un fin de semana largo para despejar la mente mientras espero noticias de Roberto. Sofía intentó mantener un tono casual, pero le temblaban ligeramente las manos. Interesante, especialmente teniendo en cuenta que acabo de descubrir algo fascinante sobre el móvil de su marido. Reyes sacó un sobre de su bolsillo. Los datos de la torre de telecomunicaciones muestran que su teléfono permaneció aquí, en su casa, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada del día de su desaparición. Después de eso, la señal se cortó por completo. El rostro de Sofía palideció visiblemente. Él debió de olvidarse el cargador. Qué curioso, porque Luna me dijo que fue precisamente entre esas horas cuando ella te vio atacar a Roberto con una cacerola. Reyes observó cada microexpresión del rostro de Sofía. Y hay más. Hemos descubierto tu empresa fantasma de criptomonedas registrada a nombre de Ricardo Castro. En ese momento, Ricardo apareció a la puerta, claramente nervioso. Sofía, ¿quién es? Ricardo Castro, supongo, el tío Ricardo que mencionó Luna. Reyes sonrió fríamente. Es interesante cómo una niña de 6 años puede ser más honesta que 2 adultos con títulos universitarios. No pueden probar nada. Intentó recuperar la compostura Sofía, pero su voz ya sonaba desesperada. Son solo especulaciones basadas en las fantasías de una niña traumatizada. Reyes se rió sombríamente. Especulaciones, señora Fuentes. Mientras ustedes creían que estaban siendo listos, la señora Elena ha estado documentando cada uno de sus movimientos, incluso las pesadas cajas que sacaron del sótano esta mañana. Ricardo se quedó completamente pálido. Sofía, dijiste que nadie estaba prestando atención. «¡Cállate!», gritó Sofía,
perdiendo por completo el control por primera vez. Y hay más, continuó Reyes, saboreando cada segundo de la revelación. Hemos conseguido acceso a los registros bancarios de su empresa fantasma. Transferencias sospechosas, dinero desapareciendo de la cuenta conjunta de Roberto e intentos de acelerar el seguro de vida. ¿De verdad creían que podían asesinar a un hombre, enterrarle en su propia casa y aún así sacar provecho de ello? Ricardo comenzó a sudar visiblemente. Sofía, me dijiste que él había aceptado un divorcio amistoso. Me mentiste sobre todo, idiota. Sofía se volvió contra Ricardo como una fiera acorralada. ¿Creíste que un hombre como Roberto compartiría la herencia conmigo? Me iba a dejar en la miseria. Reyes observaba con satisfacción el colapso de la pareja. Las personas arrogantes siempre se destruyen a sí mismas cuando aumenta la presión. ¿Sabéis lo que más me impresiona? Continuó Reyes con calma. Habéis subestimado por completo a una niña de 6 años. ¿Pensasteis que podíais manipular a Luna para que guardara silencio sobre el asesinato de su propio padre? ¿Qué clase de monstruos hacen eso? Sofía temblaba de rabia y desesperación. Esa niña no entiende nada. Ella no sabe lo que vio. Ella supo lo suficiente como para llevarnos directamente al cadáver de su padre, y supo lo suficiente como para describir exactamente cómo mataste a Roberto con una sartén de hierro mientras él estaba de espaldas. Reyes se acercó más. Y lo más irónico, si hubieran tratado a Luna con amor y cuidado, tal vez nunca habría hablado. Pero la aterrorizaron tanto que prefirió confiar en extraños antes que en su propia madre. Ricardo comenzó a llorar desconsoladamente. No sabía que iba a matar a nadie. Yo solo ayudé con el dinero. Ayudaste a enterrar el cuerpo, Ricardo. Luna te vio cavando junto a su madre. Reyes no mostraba ninguna piedad. Y ahora los dos conoceréis el sistema judicial que intentasteis engañar. Sofía hizo un último intento desesperado. No pueden confiar en la palabra de una niña contra 2 adultos respetables. Respetables adultos. Reyes se rió abiertamente. Una asesina y su cómplice que intentaron sacar provecho del crimen. Y en cuanto a la niña, ella nos dio información que nos llevó directamente a las pruebas físicas, los datos de telecomunicaciones y los registros financieros. La inocente verdad de Luna fue más fiable que todas vuestras elaboradas mentiras. En ese momento se oyeron sirenas a lo lejos. Reyes había llamado refuerzos antes de llegar. Lo más patético de todo, concluyó Reyes, mientras los coches se acercaban, es que han destruido una familia, traumatizado a una niña inocente y arruinado sus propias vidas por pura codicia. Roberto Fuentes era un hombre decente que se merecía mucho más que una esposa asesina y una muerte cobarde. Sofía se derrumbó en lágrimas de desesperación cuando se dio cuenta de que no había salida. Ricardo intentó correr, pero Reyes ya había bloqueado todas las vías de escape. La arrogancia que los había sostenido durante días se había evaporado por completo, sustituida por el pánico crudo de quienes finalmente comprendieron que la justicia había llegado de la mano de una niña valiente que se negó a guardar secretos sobre el padre que amaba. Mientras las esposas chasqueaban en las muñecas de ambos, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo reaccionaría Luna al saber que su valentía había traído justicia a su padre y libertad para ella misma? 6 meses después del juicio que conmocionó a la ciudad, Reyes estaba en su oficina cuando recibió una llamada que le hizo sonreír por primera vez en semanas. Era la señora Elena, ahora tutora legal de Luna, con noticias que le alegraron el corazón. Delegado, tiene que saberlo. Luna está floreciendo en su nueva escuela. La psicóloga dice que se está recuperando muy bien y ayer me pidió que le escribiera una carta. Reyes miró por la ventana, recordando la valiente niña que lo había cambiado todo con su brutal honestidad. ¿Y cómo lo está llevando ella? Ella entiende que su madre hizo algo muy malo, pero no guarda rencor. Ayer me dijo, abuela Elena, yo ayudé a que papá no fuera olvidado, ¿verdad? La voz de la señora se quebró. Esa niña tiene una sabiduría que muchos adultos nunca tendrán. Mientras tanto, en la penitenciaría estatal para mujeres, Sofía Fuentes descubría que el privilegio y el dinero no compran el respeto entre las reclusas. Condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pasaba los días aislada, rechazada incluso por las otras reclusas que despreciaban a quien mata a su propio marido y traumatiza a una niña. Ricardo Castro no tuvo mejor suerte. Condenado a 25 años como cómplice, él perdió no solo su libertad, sino también toda la fortuna que había ayudado a Sofía a robarle a Roberto. Las inversiones en criptomonedas que parecían tan inteligentes se evaporaron cuando las autoridades congelaron todas las cuentas de la empresa fantasma. La ironía era deliciosa.
Dos adultos sofisticados que se creían demasiado listos para ser atrapados por una niña de 6 años acabaron destruidos precisamente por la inocencia que intentaron explotar. La doctora Laura Soto, la psicóloga que había documentado el trauma de Luna, se convirtió en una feroz defensora de los derechos de los niños víctimas de delitos domésticos. El caso de Luna Fuentes cambió la forma en que tratamos los testimonios infantiles, explicaba ella en conferencias por todo el país. Un niño que no ha aprendido a mentir puede ser el testigo más fiable que existe. Reyes recibía a menudo llamadas de otros delegados que le consultaban sobre casos similares. El protocolo Luna, como se le conoció, establecía directrices para investigar delitos basados en los testimonios de niños, salvando a decenas de familias de situaciones similares. La casa donde Roberto fue asesinado permaneció vacía durante meses, hasta que la señora Elena sugirió algo que hizo sonreír a Reyes. ¿Por qué no la convertimos en un centro comunitario? Un lugar donde los niños puedan jugar y sentirse seguros para hablar cuando algo va mal. La propuesta fue aprobada por unanimidad en el ayuntamiento. El Centro Roberto Fuentes se convirtió en un símbolo de cómo la verdad de un niño puede transformar la tragedia en esperanza. En el primer aniversario de la muerte de Roberto, Reyes visitó la tumba junto con Luna y la señora Elena. La niña, ahora de 7 años, colocó flores amarillas, las favoritas de su padre, en la tumba y susurró: «Papá, todo el mundo sabe que eras un buen hombre. Nadie te olvidará». Reyes se arrodilló junto a Luna. «Sabes que eres una heroína, ¿verdad? Gracias a tu valentía, tu padre ha obtenido justicia y tú estás a salvo». Luna sonrió con esa sabiduría antigua que algunos niños desarrollan después de atravesar tormentas. «Solo dije la verdad, tío Samuel. La abuela Elena me enseñó que mentir duele más que la verdad». Meses más tarde, Reyes se enteró de que Sofía había intentado apelar la sentencia, alegando que el testimonio de una niña no debería haberse tenido en cuenta. La solicitud fue denegada en menos de 24 horas. La jueza fue clara: la credibilidad no tiene edad. Esta niña ha demostrado más integridad y valentía que muchos adultos que han pasado por este tribunal. La última noticia sobre Ricardo llegó a través de los periódicos. Él había perdido la cordura en la cárcel, repitiendo obsesivamente «la niña lo sabía». La niña lo sabía todo, hasta que fue trasladado al sector psiquiátrico. Reyes guardaba en un cajón una foto que la señora Elena había tomado de Luna en el parque infantil del centro comunitario, sonriendo en el columpio que había sido donado en memoria de su padre. Cada vez que llegaba un caso difícil a su mesa, él miraba esa foto y recordaba: a veces la justicia llega a través de las voces más improbables. La arrogancia de Sofía Fuentes, que creía poder manipular a una niña y engañar al sistema, se había convertido en su propia sentencia de muerte social. Y Luna, la niña que solo quería que su papá no fuera olvidado, demostró que la verdad susurrada por un corazón inocente es más poderosa que todas las mentiras elaboradas por corazones corruptos. Si esta historia te ha llegado al corazón y te ha hecho creer que la justicia aún existe, suscríbete al canal para descubrir más casos en los que el coraje de personas sencillas ha derrotado la arrogancia de quienes se creían intocables, porque a veces las mayores victorias provienen de los guerreros más pequeños.